creo que estas transformaciones de las que hablamos desde la educación popular tienen que ver con, sobre todo, las subjetividades, ¿no? Y en ese sentido los procesos de educación popular abren como horizontes de sentido, tanto en las estudiantes como en las educadoras, ¿no? Entonces, esto de la generación también del pensamiento crítico, como de cuestionar lo establecido, como lo que nos han dicho que es inmutable, que no cambia, que así son las cosas, poder cuestionar esos órdenes y esas lógicas, digamos, dominantes, hacen parte como de esos ejercicios de transformación. Educación popular en contextos digitales. Hoy nos encontramos con Paola Picón. Eres educadora popular de la Coordinadora de Procesos de Educación Popular en Lucha de la ciudad de Bogotá. Es socióloga con estudios de maestría en Educación y Pedagogías Críticas de la Universidad de Buenos Aires y ha trabajado en procesos populares y comunitarios con población infantil, juvenil y adulta. Paola, nos gustaría que para empezar nos contaras un poco acerca de cómo ha sido tu vinculación con la educación popular. Ya, listo. Bueno, desde más o menos finales del 2008 empecé como a trabajar en procesos de educación popular y ahí, digamos, ininterrumpidamente durante todos estos años inició como pues una búsqueda más pues desde la universidad con compañeros y compañeras que nos parecía como importante poder salir de la universidad y generar como procesos en barrios populares, barrios periféricos de la ciudad y también en colegios, como que recuerdo que la primera experiencia que tuve así de un proceso de educación popular fue en un colegio en Usme con un proceso de comunicación popular, con una emisora que teníamos con los chicos y las chicas del colegio. Y en ese mismo momento también una vinculación pues con un colectivo que trabajaba en Kennedy, en el barrio Palmitas, y ahí iniciamos primero con un espacio de cine club para jóvenes y luego para niños y niñas, y después, como después de unos meses, iniciamos un proceso de preuniversitario o pre-ICFES popular. Entonces, esos fueron como los inicios, digamos, de mi labor o de mi labor como educadora. Y luego, pues ya empecé de lleno como en esto de los preuniversitarios y pre-ICFES en varias localidades de la ciudad, en Suba, en el centro, en Kennedy, en San Cristóbal Sur. Y después ya, digamos que se empezó un poco a diversificar y ya no solo estaba como en los preuniversitarios, sino también empezamos un trabajo con niños y niñas, como a partir del refuerzo escolar, también del cine club. Y también tuve una experiencia como más externa tuve la oportunidad de ir a estudiar en Buenos Aires y ahí estuve como educadora en un bachillerato popular, ahí como en la parte de sociales, entonces ahí estuve así como un año más o menos en esa experiencia. Y luego ya volví a Bogotá y ahí seguí como con esta experiencia de los preuniversitarios y de lo que te comentaba con el trabajo con niños y niñas. Todo eso, digamos, en el marco de lo que es la coordinadora de procesos de educación popular en Lucha, como que ese ha sido el proceso organizativo desde el que he desarrollado como mi trabajo. Y actualmente estoy pues viviendo en Santiago de Chile, digamos que no tengo una experiencia puntual como educativa, estoy más como en un comité de vivienda, como por la lucha por la vivienda aquí en Santiago, y también en una experiencia de migrantes, pero no he tenido, digamos, como un proceso así más de educación popular, salvo una experiencia muy cortita del año pasado que hicimos una escuela de formación para educadoras y educadores populares, que fue una escuela muy cortita, como de un mes y medio, y ahí pues estuve como dinamizando ese espacio. Pero de resto no, en estos 2 últimos años en los que he vivido en Santiago no he estado como, no sé, educadora de algún proceso. Ha sido como una experiencia más organizativa relacionada con la lucha por la vivienda y lo migrante. ¿Y sigues aún vinculada a la coordinadora?
Sí, sigo vinculada a la coordinadora, apoyando como en temas más de relaciones internacionales, Ujú. y también con algunos apoyos puntuales en lo gráfico, como el diseño de ciertas piezas gráficas, y también apoyando el grupo que está dinamizando una campaña por el acceso a la educación superior, que es como una de las banderas de lucha de la coordinadora. Entonces ahí en ese grupo pues participo como con mi experiencia también, eh, sí, como algunos debates y cosas ahí que tenemos más internas, entonces ahí participo. Ok, listo. Muchas gracias. Me gustaría pues ya empezar a ahondar un poco más frente a la manera en cómo has percibido tú pues este tipo de formación, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte cuáles consideras que son como los elementos fundamentales de la educación popular o para ti a grandes rasgos pues cuáles son sus características principales. Ya, listo. Sí, digamos que en la coordinadora nosotras definimos la educación popular como una corriente político-pedagógica y en ese sentido pues tiene como esas dos dimensiones muy presentes, la dimensión política y la dimensión pedagógica, ¿no? Y la educación popular como con esta intencionalidad transformadora, como transformadora de realidades concretas y también transformadora de subjetividades, ¿no? Como de avanzar en subjetividades críticas, subjetividades rebeldes, como diría Alfonso Torres. Entonces, sí, como que nosotras la definimos desde ahí, como con esa intencionalidad transformadora y que en ese sentido, pues, a partir de la dimensión política y de la dimensión pedagógica, intenta, pues, desarrollar como esa intencionalidad transformadora o emancipadora o, bueno, para la liberación, como dirían también otras personas. Y en ese sentido, digamos que hay como unos principios o unas bases, unos elementos, digamos, ahí de sí, como comunes a los procesos que se enuncian desde la educación popular y que podríamos decir pues tienen que ver con el diálogo. El diálogo nos parece que es un principio fundamental de la educación popular. Nosotras, digamos, lo entendemos no solo como un diálogo de saberes, sino un diálogo también cultural, muy relacionado con las propuestas de dimensión educativa de Lola Sendales, de Germán Mariño, y el diálogo como un principio también que no solamente es pedagógico, sino que es un principio político y ético de nuestros procesos. Entonces, como el diálogo como elemento, digamos, central. También pues tenemos la cuestión que tiene que ver como con el correlato con la realidad, es decir, que nuestros procesos educativos les interesa como analizar la realidad colectivamente, transformar también esa realidad de las educandas y las educadoras. Otro principio que también vemos que es clave ahí, pues es como la superación de esa contradicción que puede haber en la relación de educadoras y educandas, y en ese sentido caminar hacia relaciones que son horizontales, ¿no? Como relaciones, sí, en ese vínculo pedagógico, pero también como de relacionarnos con las demás a partir de la horizontalidad, del respeto y también del diálogo. ¿Qué otro elemento ahí tendríamos bueno, el de práctica, teoría, práctica, que ese también pues nos parece clave como sobre todo en la generación del conocimiento. Entonces partimos de las experiencias y de los saberes de las estudiantes y de las educadoras y reflexionamos sobre esa experiencia, digamos, teorizamos sobre esa experiencia y luego volvemos, digamos, a la práctica para transformar nuestras realidades. Entonces, como que ahí un poco, claro, no es tan sistemático, no es tan esquemático, pero tenemos como esa idea de reflexionar sobre nuestras experiencias para transformarlas. Y ya, creería yo que obviamente hay más elementos que definen como la educación popular, pero yo creo que a grandes rasgos como el núcleo común de esta corriente político-pedagógica sería esa, como el diálogo, el correlato con la realidad y con los territorios que habitamos y la práctica, teoría, práctica, además de la intencionalidad transformadora pues de todos nuestros procesos educativos. Listo. Partiendo de ese principio de realidad y de transformación que tú pues nombras, ¿qué transformaciones crees que se han dado en este contexto actual, en nuestra realidad actual? ¿Qué transformaciones han habido?
digamos que yo, perdón, yo creo que estas transformaciones de las que hablamos desde la educación popular tienen que ver con, sobre todo, las subjetividades, ¿no? Y en ese sentido, los procesos de educación popular abren como horizontes de sentido, tanto en las estudiantes como en las educadoras, ¿no? Entonces, no sé, ver una problemática barrial desde perspectivas diferentes, esto de la generación también del pensamiento crítico, como de cuestionar lo establecido, como lo que nos han dicho que es inmutable, que no cambia, que así son las cosas, poder cuestionar esos órdenes y esas lógicas, digamos, dominantes, hacen parte como de esos ejercicios de transformación. Y que inevitablemente pues se van viendo como en la participación también, no sé, en el caso por ejemplo de los preuniversitarios, de las jóvenes y los jóvenes de diferentes escenarios, tanto en el barrio como en las universidades o también, sí, como en lo más general de la ciudad, ¿no? Yo tengo siempre esta anécdota de que en el paro del 2019, nosotras estuvimos muy activas como en el barrio donde trabajábamos, que es Guacamaya, segundo sector, y en los días, digamos, más álgidos del paro, veíamos a estudiantes que habíamos tenido en ciclos pasados del preuniversitario, que estaban ahí, que estaban en las asambleas, que estaban en los cortes de calle que se hacían en las noches, en los cacerolazos, y claro, no podemos decir que fue el preuniversitario el que hizo que salieran, tal vez otras cosas también aportaron, digamos, en esa decisión de querer organizarse o del querer participar en este escenario, pero creemos que sí el preuniversitario dio herramientas como para que los chicos y las chicas se cuestionaran ciertas cosas de sus realidades, sintieran que podían participar y generar algún tipo de cambio en el barrio o en sus colegios o en sus universidades, etcétera. Entonces, sí, como que la reflexión un poco es que los procesos de educación popular pues no te van a cambiar todas las realidades o toda la, no sé, el sistema injusto en el que vivimos, porque necesitamos obviamente de otras cosas para que eso suceda, pero sí va a cambiar o va a transformar esas subjetividades, ¿no? Y en ese sentido va a potenciar la participación y la organización política de quienes hacen parte de los procesos educativos. Hay una frase muy trillada de Freire, pero que igual es cierta, o nosotros la hemos experimentado, y es que la educación no cambia el mundo, sino cambia las personas que van a cambiar el mundo, ¿no? Entonces, nosotras como que diariamente vivimos eso, cómo nos vamos transformando y cómo vamos creyendo también en que hay otras maneras de relacionarnos entre nosotras y nosotros, que hay otras formas de construir que vienen desde lo colectivo y que le hacen frente también al individualismo, a esta cuestión o esta idea que nos han metido como del éxito personal o del progreso, pero muy desde lo individual. Entonces sí, creemos que por ahí pasa como eso de las transformaciones, ¿no? Que la educación popular en últimas aporta desde ahí, cómo vamos cambiando incluso nuestras formas de relacionarnos con las demás, de entendernos como sujetos y sujetas de cambio que podemos aportar en la construcción de otros mundos, etcétera. Listo, justamente hablando de las subjetivaciones, o de los procesos de subjetivación o las subjetividades, me gustaría saber cómo ves la influencia que ha tenido las nuevas tecnologías en eso. ¿Sí? Como me nombraste como en relación a la educación popular, me gustaría que me dijeras cómo lo ves en este momento en relación con las nuevas dinámicas que tenemos de relacionarnos y de ser incluso. Claro. Bueno, por un lado yo siento que las, digamos, nuevas tecnologías y el acceso también como no sé, por ejemplo, a Internet, ha posibilitado como que fluya la información, que sea como más accesible para la gente que tiene conexión a Internet y un móvil o un computador, poder acceder como a un conocimiento o a una información que antes no era como tan sencilla. Entonces, por ejemplo, con el paro también del 2021, fue muy importante como los videos que subía la gente desde sus cuentas personales, como registrando lo que sucedía, la represión policial, también las convocatorias, nos vemos en tal lugar, ¿no? Y eso no solamente ha pasado como en Colombia, sino en general a nivel global, la potencialidad también de eso, de decir cómo nos encontramos hoy a esta hora en este lugar y cómo la gente se
sentía como llamaba y llegaba, ¿no? Y también sí, como el registro de lo que iba sucediendo, de la represión, etcétera. Creo que eso es bien interesante, aunque también tiene como su contraparte, y es que hay mucho activismo en las redes, y la gente se siente como haciendo algo, no sé, por compartir un video o por compartir una foto, una reseña de algo que está sucediendo, pero no se concreta como en una organización más cotidiana, ¿no? Como que la gente se siente como, ya aporté compartiendo el video sobre la reforma tributaria, pero no hay ahí como un interés de organización, de llevar más allá del ciberactivismo, la rabia, la indignación, etcétera, ¿no? Entonces, claro, por un lado nos ayuda como a tener información, a comunicarnos, a denunciar, a ser masivas, si se quiere, como nuestras apuestas o nuestras reivindicaciones, etcétera, pero por otro lado también a veces en ciertos sectores como de la sociedad se queda como en el ciberactivismo y no en una propuesta más concreta de organización desde lo más local o desde los sectores en los que estamos, etcétera. Entonces, eso como por un lado. Ya frente como a lo más educativo, yo creo que las nuevas tecnologías también han permitido como lograr ciertos diálogos como con otras cosas, como tener a la mano más herramientas, digamos, didácticas que nos posibilitan como, sí, también acercarnos a otros lenguajes, y eso en últimas también como va ampliando como nuestros horizontes de sentido. Creo que eso, o sea, que son herramientas muy valiosas a la hora de abordar ciertos temas, a la hora de generar interés de nuestras estudiantes, que están pues todo el tiempo como con nuevos lenguajes, ¿no? Entonces el meme, el TikTok también, los videos cortos, bueno, como que todo eso, de una u otra manera, esos nuevos lenguajes generan curiosidad y generan como acceso a cierta información, pero también tiene su contraparte, y es que pues también estamos muy en la inmediatez, ¿no? Como que si dura más de 20 segundos ya pierde mi atención y ya estoy viendo otra cosa, ¿no? Entonces, como que a veces también veíamos que cuesta, por ejemplo, no sé, acercarse a la lectura de un libro, no sé, como como eso, la lectura del libro y no solamente como la lectura de ciertas imágenes o de ciertos videos o del meme, o de los, no sé, videos que son muy largos, como que se pueden aburrir también con cosas que duran más de 20 o 50 minutos, sí, bueno. Entonces, como eso, creo que también, claro, esos nuevos lenguajes y esas nuevas maneras de acceso a la información o a ciertos contenidos, a veces son muy de lo inmediato y es difícil como desarrollar otros elementos o generar, o sea, como hacer que los chicos y las chicas estén ahí un poco más de tiempo y como que se relacionen con otros tipos de lenguaje. Y finalmente creo que en la pandemia muchos procesos de educación popular decidieron, también porque digamos que sus participantes se los exigieron, pasar a lo virtual, ¿no? Como pasar a pensar las sesiones desde lo digital, desde lo virtual, y eso permitió, bueno, por un lado, como que las educadoras nos acercáramos como a estas herramientas que no teníamos como en lo cotidiano de nuestras sesiones, y poder también hacer ahí algunas reflexiones frente a esas herramientas tecnológicas, pero también o sea, claro, cómo le hacíamos frente a ese momento, digamos, donde era imposible encontrarnos como física o presencialmente, y ahí pues sirvió un poco para poder sostener los procesos, para poder seguir haciendo como lo que veníamos haciendo en los barrios, ahora desde lo virtual, pero también pues fue como un desafío que yo creo que hasta ahora estamos como viendo como las reflexiones que ese desafío generó, ¿no? Entonces, por ejemplo, la importancia del cuerpo en los procesos educativos, como que creo que ahí fue súper evidente para las educadoras populares, porque claro, nosotras lo veníamos reflexionando como el cuerpo, como primer territorio de disputa, también desde los aportes del feminismo, como el cuerpo es clave en el proceso educativo,
negativo, pero la pandemia lo hizo como mucho más explícito, como que ese vínculo pedagógico era mucho más fácil de construir si veíamos a nuestras estudiantes, si podíamos leer su cuerpo, sus gestos, ¿no? Como que nos costaba mucho generar esos vínculos porque le hablábamos a una pantalla, porque muchas chicas y chicos no les gustaba activar su cámara, porque pues estaban, sí, como no había la confianza de mostrarnos su casa, de mostrarse pues en la intimidad de su hogar, entonces tampoco les obligábamos a que activaran la cámara. También es cierto que muchas no tenían pues internet para que la cámara pudiera activarse ¿cómo es que un computador con cámara, etcétera? Entonces, bueno, como que todo eso hacía difícil como que pudiéramos verles y era muy difícil en ese sentido poder leer lo que pasaba. Yo recordaba mucho que cuando hacía clase presencial, yo podía leer a mis estudiantes y sabía cuándo me estaban entendiendo y cuándo no, cuándo estaban conectadas con lo que yo estaba diciendo y cuándo no, y a partir de esa lectura pues cambiaba rápidamente de estrategia o me detenía o les decía, esto no se está entendiendo, ¿cierto? Y lo volví a explicar. En cambio, con la pantalla pues era o sea, era imposible, como que no los veía, entonces tenía que estar preguntando cómo estamos bien, quién quiere participar, pero digamos era otra cosa, ¿no? Entonces como que esa experiencia sí nos acercó mucho como a reconocer la importancia como del cuerpo y de encontrarnos y de vernos y de leer también lo que pasa en el cuerpo de la otra o del otro. Bueno, entonces, bueno, yo soy un poquito dispersa, ya me perdí con la pregunta, pero No, bueno, para nada. la reflexión que hacíamos un poco era eso, ¿no? Como que en la pandemia, claro, estuvo ahí lo digital, estuvo ahí como un salvavidas también de decir como, pucha, ahorita no podemos vernos, ¿qué hacemos con nuestros procesos? Bueno, intentémoslo desde lo virtual y claro, ahí exploramos como herramientas de las imágenes, de los videos, de incluso hablarnos por WhatsApp, que era una cosa que antes no pasaba, como antes de la pandemia, como que nos veíamos con los chicos y las chicas el sábado y ahí era que pasaba todo, pero entre semana no nos veíamos ni nos escribíamos ni nada, y el WhatsApp, los grupos de WhatsApp se convirtieron en la pandemia en grupos de contención con los chicos y las chicas, como de me pasó esto, o no entiendo esta cuestión, profe, bueno, como que ahí hubo un acercamiento también a partir, sí, de un grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, como, claro, ahí hay herramientas bien interesantes que tal vez nosotras no habíamos explorado, que la pandemia nos llevó a explorarlas, pero también, obviamente, reflexiones respecto a lo importante que es la presencialidad y el contacto físico y lo que pasaba después de clase, ¿no? Porque después de clase en lo presencial nos tomábamos unas oncecitas con las estudiantes, conversábamos, y eso no pasaba en lo virtual, como se acababa la clase, la gente se desconectaba y ahí quedábamos, ¿no? Entonces, claro, es sin decir que no fue importante como igual esa respuesta desde lo virtual, pero pues también viendo como sus límites y sus potencialidades también, como lo que permitió, pero también lo que no permitió lo virtual. Justamente, tú haces mención de unas posibilidades que abrió, pero también de varias dificultades que traía consigo. Frente a ese panorama, frente a esa tensión, ¿cómo entender o cómo entiendes tú la emancipación? ¿Cómo hablar de emancipación frente a esas nuevas dinámicas y esos nuevos relacionamientos pues, con las tecnologías que cada vez pues, se hacen mucho más presentes, como tú lo decías? Claro, yo creo que ahí la clave es como esto de la lectura crítica, ¿no? De poder reconocer esas potencialidades y esas limitaciones, hace parte también de ese desarrollo de el pensamiento crítico, ¿no? Y eso yo creo que es en últimas también como una tarea de las educadoras populares, como con los chicos y las chicas de estas, digamos, generaciones,
que claramente pues tienen un acceso a un montón de información que incluso te llegan como, profe, vi esto, vi este youtuber que hace divulgación científica y no sé, me quedó más claro este tema, etcétera. Pero como también vamos construyendo como esta habilidad del pensamiento crítico, porque claro, hay mucho acceso a información, pero ese acceso tiene que pasar por un filtro, digamos, ¿no? Como por un filtro individual y también colectivo. Entonces, recuerdo mucho que en pandemia, no fue en pandemia, ya estábamos estaba finalizando, no recuerdo bien, pero bueno, el caso es que una profe compartió por el grupo de WhatsApp una información sobre el aborto en Colombia. Estábamos justo como discutiendo todo el tema de la sentencia, que legaliza el aborto hasta la semana 24, y la información que compartió, que era un video de TikTok, no recuerdo bien, que compartió la profe, era falsa, tenía elementos falsos. Entonces, claro, ahí fue como, luego otra profe le contesta, le dice como, profe, eso no es así, y bueno, y le aclara cierta información, y bueno, ahí tenemos una discusión más en el grupo de profes respecto a eso que sucedió, pero más allá de eso, es como, bueno, ¿cómo toda esa información que va rotando, que incluso a uno le puede llegar cadenas no sé, de WhatsApp, y uno a veces comparte sin leer? ¿Cómo nos vamos entrenando también con los chicos y las chicas, con nuestras estudiantes, de qué filtros hacer a todo lo que llega, digamos, de redes sociales o que llega en lo virtual, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo daba lectura crítica y les decía como, bueno, chicos, vamos a ver esta noticia. Esta es una noticia falsa. ¿Por qué es una noticia falsa? Bueno, vamos a ver la fuente. ¿De dónde está la fuente? ¿Dónde podemos leer que salió esta noticia? No, me la compartió mi tía por WhatsApp. Listo, entonces ahí ya vemos que la fuente es dudosa, porque no es de un periódico, no sé, reconocido, como no sabemos de dónde se sacó la información. Estos titulares que son así súper sensacionalistas, hay que leer con cuidado porque generalmente están llenos de información falsa, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos aprendiendo como en serio a leer esto o como a filtrar también como toda la información que circula por internet? Y también cómo nos vamos haciendo una posición crítica de todas esas cosas que vamos consumiendo, ¿no? Entonces, yo creo que ese también es como el desafío en general de la educación popular con esta nueva era, digamos, de no cerrarse, digamos, a las cosas que van sucediendo en Internet, pero también de ir desarrollando como esta habilidad o esta herramienta de mirar las cosas desde lo crítico, de no tragar entero, no creer que todo lo que se dice en Internet es verdadero, de reconocer desde qué lugares se dice esa información, para qué intencionalidades se tienen, por qué se dicen unas cosas y se silencian otras. Bueno, como todo eso creo que es importante como tener en nuestros procesos educativos. Y que nuevamente no se trata como de cerrarnos a lo que nos puede nos puede dar Internet o las redes, sino de tomarlo y analizarlo y problematizarlo y bueno, y decir como, wow, esto es muy interesante, esto no se tiene ideología de derecha. Bueno, como poder hacer esas lecturas con nuestras estudiantes creo que es clave. Okay. Y que va avanzando y que pues en últimas también va construyendo como un sujeto pedagógico crítico, ¿no? Un sujeto pedagógico que puede tomar postura, que puede decir como, bueno, esto me convence, esto no, esto me hace sentido, esto no. Creo que eso es clave. Ok, frente bueno, a esas apuestas, esos desafíos, esos retos que tiene la educación popular, ¿tú de pronto mencionarías algo adicional? ¿Alguna otra reto que tú veas que está siendo importante o que es importante hacer énfasis o hincapié? Sí, yo creo que también esos diálogos entre diferentes lenguajes y generaciones es clave. Como que, claro,
no sé, poder tomar el meme, por ejemplo, y lo que genera una imagen con un texto muy corto, las reflexiones que podemos sacar de ahí, por qué nos genera risa, por qué lo entendemos, todo eso a mí me parece muy interesante como de abordar en un proceso educativo. Pero también no olvidar como esos otros lenguajes que han producido generaciones pasadas, ¿no? Entonces lo que yo decía anteriormente, como cómo podemos, claro, leer imágenes, videos, todo lo que sucede como en las redes, pero también como no olvidamos el libro, como no olvidamos otras cosas que a veces pareciera como que están caducas o que ya no nos interesa, pero que por el contrario, pues todavía puede aportar y es otro tipo de lenguaje y es otro tipo de acceso como al conocimiento o a una experiencia o a una ampliación de nuestros sentidos. Y creo que eso es clave, ¿no? Como que a veces se olvidan cosas o sea, como que no quiero sonar como nostálgica respecto al pasado, ni que todo tiempo pasado fue mejor, nada de eso. Digamos, yo creo que cada generación trae como sus potencialidades y también sus limitaciones. Entonces, sí, creo que poder generar esos diálogos intergeneracionales y también de lenguaje son importantes, porque si solo nos quedamos con lo que ahorita nos está dando como el mundo, pues queda muy reducido, ¿no? Lo que yo decía de si solo nos quedamos con que ahora solo vamos a ver videos que duren 15 minutos, perdón, 15 segundos o 20 segundos, pues nuestra visión está siendo muy reducida respecto a otros lenguajes que pueden ser igual súper enriquecedores, como no sé, el documental, películas más largas, bueno, no sé, como foros, etcétera. Uh-huh. Ok, muy interesante esos aspectos de los lenguajes, ¿sí? De entender justamente las herramientas como algo más que eso, ¿sí? Y también invitar a un diálogo entre también tecnologías o herramientas o modos, como lo estás diciendo. Frente a eso, justamente quería preguntarte cómo concibes tú lo virtual o lo digital. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como una oportunidad para hacer cosas, digamos, que antes no podíamos. Lo que te digo, por ejemplo, de la pandemia, pues si nos hubiéramos cerrado como a, bueno, ya no fue, ya tenemos que por un tiempo dejar de hacer lo que veníamos haciendo, pues hubiera sido como, sí, desaprovechar estas herramientas que con sus limitaciones igual permitieron ese encuentro. Y ese encuentro en ese momento de crisis para, digamos, los chicos y las chicas de nuestros preuniversitarios fue crucial, porque más que avanzar como en temas de contenido, el preuniversitario le sirvió a los chicos y a las chicas como un espacio de contención ante un momento de crisis importante. No sé si haya así. Entonces, era como ante esa incertidumbre, como de, además en un momento bisagra en el que están las jóvenes en ese momento de 11, que es como de transitar a la vida adulta, que es un momento muy difícil, y además estar encerrado en tu casa sin saber si vas a poder seguir estudiando el otro año, bueno, como que fue un momento muy difícil y el preuniversitario sirvió como para contener todo eso que estaba pasando, ¿no? Y hablábamos mucho incluso en clase de cómo estábamos, como que la primera pregunta era, chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están en su casa? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo van tramitando el encierro? O sea, como que ahí, por ejemplo, nosotras pusimos como el foco en eso personal, en la vida personal también de nuestras estudiantes, que era algo que no hacíamos o no teníamos como tan presente cuando nos veíamos los sábados de forma presencial, como que ahí yo no llegaba a clase y les decía, ¿cómo están? ¿Cómo está su semana? Sino que de una ya empezaba como con la reflexión del día, bueno, con lo que tuviera programado como en mi sesión. Y a partir de la pandemia, como que eso quedó ahí en mí, como que yo dije, no, esto es importante, o sea, es súper importante el componente personal, saber cómo están, cómo se sienten, en qué sí, en qué están también, ¿no? Entonces,
yo creo que es eso, como que es una oportunidad, es una herramienta que permite cosas, que permite incluso para criticarla, ahí permite cosas, ¿no? Como permite posicionarse, permite decir como, bueno, esto no lo entiendo, esto no me hace sentido, como que creo que sí, que es una oportunidad para generar preguntas, una oportunidad para no sé, como mirar el mundo también, porque el mundo se ha vuelto muy chiquito a partir de lo virtual, ¿no? Como que se tiene acceso a un montón de cosas que antes y las generaciones antiguas sí, no tenían, ¿no? Como que este es una apertura también a otras cosas y es impresionante, no sé, los chicos y las chicas pueden llegar como sabiendo de Corea por el K-pop y eso es muy, muy interesante, como que te plantean ahí como cosas, como es que la cultura coreana, esto es así, esto es distinto y eso posibilita también como aperturas de discusiones y sí, como de horizontes de sentido, porque es como esta idea de que lo que yo pensaba que era natural o lo que yo pensaba que era así, pues en realidad es cultural y no es lo mismo como, no sé, las coreanas piensan este tema a como yo lo pienso porque nací en Latinoamérica, en Bogotá, etcétera, ¿no? Entonces, como que eso también ha hecho que estas nuevas generaciones tengan como una visión no tan reducida del mundo y como sean como más amplias para dar ciertos debates, para reconocer que, no sé, que tu realidad no es la única, sino que hay muchas más y que a veces son distintas y que eso pues no es, digamos, malo, sino que por el contrario, pues es interesante cómo se aborda un tema o una situación desde diferentes perspectivas. Ok, me gustaría saber dentro de tu experiencia desde la coordinadora, si tienes referencia o conocimiento de pronto de algún proceso donde se haya hecho pues una adaptación interesante o novedosa, llamativa con estas nuevas tecnologías. ¿Conoces procesos? Pues yo creo que, o sea, como no conozco así más allá de la Cordi, o sea, sé que, por ejemplo, por una conversación que tuve con Camilo de Chipacuy, él, de hecho, salió como un libro publicado sobre eso. Entonces, ese es como el referente ahí que se me ocurre más puntual. Yo diría que en la coordinadora, en los procesos de preuniversitario, varias profes en pandemia, digamos, desarrollaron como herramientas didácticas, como interesantes, que podríamos igual compartir, como hacer ahí la pesquisa de lo que hizo, digamos, cada profe en sus sesiones para abordar ciertos temas, ciertos contenidos y que pueden estar ahí presentes. Pero sí, como así algo muy, como digamos, un producto así que yo te diga, no sé, conozco esta cartilla o este podcast que salió de educación popular, no lo tengo tan claro. O sea, recuerdo que en pandemia, pero eso no fue con la Cordi, sino fue como con otro colectivo en el que yo participaba que se llamaba Mujeres en Lucha. Nosotras sacamos un podcast como de diferentes temas alrededor del feminismo. Entre esos hicimos como uno sobre educación popular y como los diálogos con el feminismo. Es una sesión, es un episodio muy corto, como de media hora, donde hablamos un poco de eso. Pero sí, así como uno específico, como de un proceso de educación popular, no tengo como tan presente, más allá de lo que te dije de Chipacuy. Ok, listo, Paola. Te agradezco muchísimo, muchísimo tu participación en este ejercicio y por supuesto también pues tu compromiso con todos estos procesos de educación alternativa. De verdad fue muy valioso poder conversar hoy contigo. Muchas, muchas gracias. No, gracias a ti igual por invitarme, cualquier cosa igual ahí estamos como muy dispuestas siempre a conversar, a hablar un poco de la experiencia de la Cordi, muy interesante que podamos socializar eso también como con las profes, incluso con las estudiantes de nuestros procesos.
Educación popular en contextos digitales.